con creces criollos. Así que bienvenido a Zuchal, muchísimas gracias por tu participación y te escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar hoy aquí en Aceuchal, ¿no?, en esta Feria Internacional del Ajo. Y bueno, no soy de las personas que más saben de ajo, ni muchísimo menos, pero bueno, sí que me he tirado unos cuantos años en el cultivo del ajo, fundamentalmente estudiando las enfermedades de ajo, que ya es un campo bastante extenso, ¿no?, dentro de lo que es el cultivo. Y bueno, y vamos a ver pues esa parte que se hizo durante mi tesis doctoral, que ya defendí pues hace poquito, ha hecho los 5 años, ¿no?, esta de celebración, y ha sido lo que digo, ¿no?, un bonito recuerdo volverme a poner otra vez con ello. Y además de esos resultados que se obtuvieron en la tesis, también voy a exponer algunos resultados que se han ido publicando en estos últimos años, que estamos hablando en el 20 y en el 21, en otros países también europeos, como son en Francia e Italia, que también están empezando a tener o darle, por lo menos estudiarlo, ¿no? Porque yo creo que esta enfermedad llevamos mucho tiempo con ella, pero quizá a lo mejor cada año va teniendo más importancia, ¿no? Entonces, bueno, sin más entretenimiento, voy a empezar con la presentación. Vamos a, sobre todo, quiero hacer un hincapié porque una parte muy importante de identificar las diferentes patologías que nos encontramos, ¿no?, en los bulbos de ajo, que en muchas ocasiones no es nada fácil y que son muy fácilmente confundibles y que muchas veces van ligadas una a la otra, ¿no? Entonces, sí que tengo sobre todo muchas fotografías, ¿no?, para que podáis rápido, ¿no?, identificar estos síntomas de los que estamos hablando y cómo cada uno de ellos tiene su importancia o es diferente a lo que estamos acostumbrados a tratar. Posteriormente voy a hacer una pequeña descripción de los diferentes países donde se ha ido encontrando esta patología, sobre todo en los últimos años, hablar lo que es ya en profundidad el patógeno que se ha caracterizado en los últimos años, ¿no?, como es Fusarium proliferatum, una especie de Fusarium, y que de hecho muchas veces ya conocemos esta podredumbre, ¿no?, causada por Fusarium, ya le llamamos directamente Fusarium, no podredumbre seca. Hablar sobre la importancia de esta enfermedad, tanto en su incidencia, en su gravedad, no únicamente, como os decía, en España, sino en otros países que está empezando a aparecer, la importancia que tiene el ciclo biológico de esta especie y cómo podemos manejarla para reducir sus pérdidas y, por último, pues como voy a decir mucha información, unas últimas pinceladas con las conclusiones. Entonces, como os comentaba, ¿no?, ¿qué es la podredumbre seca? Pues la podredumbre seca es la enfermedad que hemos terminado por llamar, que está causada por diferentes especies de Fusarium y que originalmente toma este nombre de podredumbre seca por la sintomatología que muestra. Estos síntomas son estas lesiones que vemos de color marrón. Fundamentalmente se encuentran, aquí más en detalle, ¿no?, se encuentran superficialmente, en muchos casos no llega a penetrar lo que es en el interior del ojo y podemos encontrar pues que tienen de tamaño y de forma muy variable y muy irregular, ¿no? No tienen unas características como muy en círculos, sino son muy irregulares estas manchas y fundamentalmente muy irregulares, que en muchas ocasiones podemos ver en dientes que están muy avanzados con esta podredumbre, pero en otros casos nos podemos encontrar con manchas más pequeñas de una forma más aleatoria, ¿no? Y debido a este síntoma en concreto es por lo que se le llama podredumbre seca, ¿no?, porque tiene esta sintomatología como de manchas, pues eso, no son las venas acuosas como podemos ver en otras patologías, pero sí que en algunas ocasiones también asociados a esta enfermedad de la podredumbre seca nos podemos encontrar otros síntomas como pueden ser el desarrollo de estas lesiones de podredumbre que también tienen esta coloración irregular, marrón, pero que no únicamente se quedan en la superficie, sino que ya están en el interior de los dientes, ¿vale? Y esto también
está asociado con esta podredumbre, aunque en muchas ocasiones no sea lo que veamos más, de una forma más frecuente, que veamos más la otra sintomatología. Y con este síntoma, además, lo que nos solemos encontrar, y que ya de esta forma, ya en cuanto vemos el micelio, ¿no?, del hongo, ya nos dice que estamos ante esta podredumbre causada por Fusarium, porque vemos este micelio más blanquecino, ¿no? Y viene de estas lesiones igualmente de tonalidad marrón irregulares. Aquí podemos ver ya el otro síntoma pues mucho más avanzado de la enfermedad. En esta otra imagen podemos ver que cuando lo metemos en una cámara húmeda con temperatura y humedad, temperatura controlada y humedad alta, podemos ver cómo empiezan a avanzar estas lesiones que son marrones y cómo empieza sobre ellas a emerger el micelio, ¿no?, del hongo pasado unos días directamente, ¿no?, sobre estas lesiones. Lo que os comentaba al inicio, ¿no?, que muchas veces estos síntomas de la podredumbre seca pueden llegar a ser confundidos con otras alteraciones que están causadas o bien en este caso, por la plaga de eriófidos, ¿no? Los ácaros, que al inicio lo que tenemos son que los eriófidos, quizá aquí no se vea del todo claro, ¿no?, pero vemos que deshidrata el diente del ajo en las fases más iniciales, como más amarillento, pero no llega a ser tan marrón. Pero cuando, con el avance del tiempo, estas lesiones empiezan a oxidarse, empiezan a verse de una tonalidad más oscura y nos da este aspecto que sí que puede llegar a confundirse, ¿no?, con esos primeros síntomas que estábamos viendo de la podredumbre seca de manchas marrones, ¿no?, superficiales sobre los dientes de ajo. Esto, en muchos casos, con los técnicos y que en muchas de las cooperativas tienen una lupa, ¿no?, puede llegar a ser fácilmente discriminativo, porque podemos ver o bien sobre los dientes de ajo, que a veces cuesta algo ver los eriófidos, porque los eriófidos también, los ácaros, son blanquecinos, pero muchas veces directamente sobre las túnicas podemos ver los individuos de estos ácaros y de esta forma ya discriminar y saber que no estamos ante una podredumbre seca, sino ante un ataque de eriófidos. Y aquí fijaros cómo este síntoma está causado por la podredumbre seca, por Fusarium, y que puede ser, ¿no?, como os comento, ¿no?, fácilmente confundible. Al hilo de estos síntomas que pueden confundirse con la podredumbre seca, en muchas ocasiones nos encontramos, y además en una gran incidencia, con este síntoma que tienen también como estas manchas irregulares de color pardo, sobre todo con el halo marrón, y que tienen en el interior esta coloración blanquecina, que en muchas ocasiones o bien es simplemente la herida que tiene este aspecto, ¿no?, de irregular, pero en muchas ocasiones lo que ocurre es que sobre estas heridas crece el hongo. Entonces, es muy importante saber que la presencia del hongo viene unida a la herida, que muchas veces luego cuando lo vemos creemos que todo es Fusarium, pero cuidado, porque muchas veces no ha sido el agente primario de esa alteración, sino que viene unida con esas heridas, ¿no? Igualmente nos ocurre cuando nos encontramos con este tipo de dientes en el que encontramos manchas que también tienen esta coloración marrón, pero en este caso las lesiones son más no internas, sino como depresiones. O sea, en el caso de la podredumbre seca nos encontramos que las manchas son superficiales y se pueden ver mínimamente en relieve. En este caso, cuando son golpes, lo que nos encontramos es que están deprimidas estas lesiones, aunque tengan el mismo color, ¿no? Y lo mismo, muchas veces todos estos golpes pueden venir luego acompañadas del crecimiento del hongo que ha entrado luego posteriormente. Y aquí un diente en el que podemos ver, ¿no?, pues la diferencia que hay, que aquí sí directamente se ve el crecimiento del hongo, ¿no? Y otro de los síntomas que es muy común
y que lleva muchas veces confusión y hasta qué punto se puede separar, porque conviven, ¿no?, las dos alteraciones, es la parálisis cerosa o el caramelo, como en muchas ocasiones también lo denomináis, ¿no?, y que son estos dientes que toman esta coloración, normalmente todo el diente, porque en muy pocos días podemos ver ya que el diente se ha puesto totalmente ceroso, y lo que nos encontramos, pues bueno, aquí es ya el daño gravísimo, ¿no?, directamente toda la cabeza con esta fisiopatía. En este caso no está causada por ningún microorganismo o por ninguna plaga, como hemos estado viendo antes con el caso de los ácaros, ¿no? Para saber y diferenciar qué es lo que está causado por un microorganismo y qué es un agente abiótico, como es la fisiopatía de la parálisis, para ello necesitamos realizar análisis microbiológicos en el laboratorio y ser capaces de diferenciar las diferentes sintomatologías, ¿no? Y en este caso, en estos dientes, que lo que os decía, que son con esta consistencia que están blandos, la tonalidad, y sobre todo algo muy característico de los cerosos es el olor. O sea, es algo muy, muy característico, ¿no? Cuando los abrimos nos viene rápidamente como un olor muy característico. Pues en este caso, en estos dientes, cuando se realizan los análisis microbiológicos, en este caso, sobre todas las muestras que tenemos aquí sobre las placas, en más del 88% de las muestras analizadas no se aisló ningún microorganismo. Por eso sabemos que en este caso no estamos ante una alteración causada por un patógeno, que no es ninguna enfermedad, sino más una fisiopatía que está causada por otro agente abiótico. Pues como puede ser, pues bueno, se han dicho diferentes factores, ¿no?, que pueden desencadenarlo, y yo creo que todavía no está del todo claro cuál ha sido. En este caso tenemos otro diente, otra sintomatología diferente, en el que se ve que no todo el diente tiene esta tonalidad color ámbar, marrón, sino que está como en avance, ¿no?, que es donde está el hongo avanzando, ¿no? Sobre estos dientes, cuando los analizamos, pues más del 80% de las muestras presentaban el crecimiento de Fusarium en este caso. Entonces, llegamos a la conclusión, ¿no?, de que estos dientes sí que son causados por Fusarium y de podredumbre seca. En otras ocasiones nos encontramos que sobre estos cerosos toman otra apariencia, que se le nota como un aspecto más reseco, como unas manchas, ¿no?, como podemos aquí ver, como más marrones, ¿no? Y en estos dientes, cuando los analizamos, nos encontramos que en el 50% nos encontramos, de todas las muestras analizadas, únicamente ha crecido Fusarium solo en el 50%, y en alguna de las muestras también crecimientos bacterianos, ¿no? Esto nos lleva, ¿no?, a la conclusión de que lo que estamos aquí son ante las dos alteraciones. Son dientes con parálisis cerosa, pero en el que también se está desarrollando la podredumbre seca. Y es lo que nos ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Cuando abrimos las cabezas de ajo, nos encontramos con esto, que podemos encontrarnos con dientes que tienen podredumbre seca, en las que las manchas están avanzando, pero también tenemos muchos cerosos en los que también es más fácil que se desarrolle esta podredumbre seca, pero también ha sido más favorecida por el desarrollo de la parálisis cerosa. Y igualmente, ¿no?, en esta cabeza podemos ver las dos sintomatologías juntas, tanto cerosos como podredumbre seca, en esta cabeza de ajo. En cuanto al origen de esta enfermedad, ya en Japón, en el año 86, fue descrita en los bulbos de ajo. Posteriormente, en el 2003, se citó en Estados Unidos, en el 2004 en Bulgaria, en el 2007 en Serbia, en España. Nuestro laboratorio fue el primero en citar esta enfermedad
causada por Fusarium proliferatum, en este caso, en ajos de Segovia. A partir de estos 10 años han empezado a aparecer en otros países, no solo europeos, sino más internacionales, como fue en el 2012 Italia, también en el mismo año en Argentina, en el 2013 en la India, también en el 2013 en Egipto, en México, en Francia en el 2018, Rusia en el 2021 y en Eslovaquia en el 2021. Y en el 2022, pues seguramente que si vuelvo dentro de 2 años, os podré decir que esta enfermedad va en aumento, ¿no? Se está estudiando cada vez más. No es que no existiera antes, sino que a lo mejor está empezando a tener más importancia y por ello se empieza a estudiar, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues no se tienen los fondos o los medios necesarios para estudiar tan en profundidad en un cultivo para que se pueda estar, ¿no?, siempre con la actualización de cada una de las enfermedades. Pues fijaros, ¿no?, cómo desde el 2010 apenas, ¿no?, en 10 años, cómo ha ido avanzando esta enfermedad y todos los países han ido publicando sobre ella. En el estudio que realizamos en España, en el laboratorio, que fueron los resultados de la tesis doctoral, en los muestreos que se realizaron durante 2 años, en el 2013 y en el 2014, se fueron recogiendo muestras que eran de destrío y queríamos saber cuáles eran esas causas, ¿no?, por las que se destriaban y, sobre todo, caracterizar muy bien esos síntomas por los que os decía inicialmente, ¿no?, porque había como desde el inicio bastante duda con toda la sintomatología que nos encontrábamos, ¿no? Pues estudiando concretamente ya lo que es la podredumbre seca, se observó que casi el 90% de las muestras en las que se analizaron microbiológicamente salían Fusarium proliferatum, ¿no?, que es el hongo que actualmente ya se le conoce como el principal causante de la podredumbre seca. Existen otras especies, como pueden ser Fusarium nosisporum, que es uno de los patógenos también de gran importancia en muchos cultivos y que inicialmente se hablaba de esta especie como el causante de la podredumbre, pero que los resultados, ¿no?, mostraron que Fusarium proliferatum es la especie predominante en la podredumbre de los bulbos de ajo. En un estudio realizado posteriormente, en este caso en Francia, en 2 zonas del sur de Francia, encontraron los mismos, en este caso incluso mayor porcentaje de Fusarium proliferatum sobre estas muestras analizadas de la podredumbre seca. En cuanto a la incidencia, en los resultados que hicimos en nuestro laboratorio, nos encontramos con que más del 50% de las muestras presentaban esta sintomatología, ¿no? Cuando hablamos de incidencia, nos estamos refiriendo a que únicamente hay un diente en el que ya viene afectado por bien afectado, ¿no?, que en un diente de todo el bulbo ya lo contamos como que eso es la incidencia, ¿no? Y ya en más del 50% de las muestras veíamos que algunos de los dientes de los bulbos venían ya con esta patología. En Francia, igualmente, en estos últimos años, el mismo resultado. En el 55% de las muestras, lo mismo, venían ya con la aparición de esta podredumbre seca. En cuanto a esta incidencia, lo curioso es que muchas veces hablamos de que se observa más en algún tipo de ajo, ¿no? Pues en cuanto es a la incidencia, no hay diferencias entre las variedades. Los 2 estudios han constatado lo mismo, ¿no? O sea, el que aparece en todas las variedades. Otra cosa ya es la gravedad, ¿no?, que es el siguiente término al que me voy a introducir. La gravedad es el número de dientes en el que ya sí que aparece sobre el mismo bulbo. Es decir, cómo de podrida, ¿no?, por decirlo de alguna forma, está la cabeza, ¿no? Y en este sentido, en Francia, fijaros, hablaban de más del 50% de graves, ¿no?, de podredumbre tenían esos bulbos, ¿no?, en comparación con España, que nos salían con menor podredumbre los bulbos. Y además se hace ya que en este caso, en la gravedad,
es decir, la podredumbre que tiene cada uno de los dientes sí que es diferente y que podemos observar que según la variedad que utilicemos sí que nos vamos a encontrar con que hay una mayor progresión de la enfermedad. En cuanto al ciclo biológico de Fusarium, mencionar que es un hongo, ¿no?, que lo que nos encontramos es con su inóculo en diferentes tipos de esporas en el suelo, y que cuando germinan las plantas pueden ser infectadas en esta primera fase en campo durante la germinación, y que es una de las principales fases donde se ha visto que puede haber una mayor incidencia de esta enfermedad en esta fase, ¿no?, en la germinación. A esta podredumbre, que se origina más sobre las raíces y sobre el disco basal, se ha caracterizado siempre mucho esta enfermedad más sobre el campo, pero en nuestro caso no la asociábamos tan directamente, ¿no?, o no lo vemos de una forma tan importante en nuestros campos durante el desarrollo. Nuestra importancia radica, ¿no?, en el almacenamiento, ¿no?, pero cómo viene su relación ya desde el campo, y donde puede ser las plántulas pueden ser infectadas por este inóculo que tenemos en el suelo, por estas esporas del hongo en diferentes fases del cultivo, ¿no? Y luego, posteriormente, en el momento en el que entra en el almacén, que siga esta progresión de la enfermedad. Lo que os comentaba antes de la enfermedad durante el cultivo, ¿qué síntomas son los que vamos a ver? Pues los síntomas que vamos a ver en campo van a ser que tenemos un acortamiento de las raíces, raíces necróticas, que cuando abrimos las plantas nos podemos encontrar con estas necrosis en el disco, y que en un aspecto más global de toda la planta nos encontramos con amarillamientos, enanismos, las puntas amarillentas también, ¿no? Pero lo que comentaba anteriormente, no es una patología que nosotros veamos con una gran importancia en campo, pero que sí debemos de tener en cuenta que también puede darse. En este sentido, en los muestreos que han realizado en Italia, desde el año 2016 al 2019, fueron tomando plantas a lo largo de todo el desarrollo del cultivo y caracterizando los diferentes hongos que obtenían, ¿no? Y donde obtuvieron que también en este caso Fusarium proliferatum era la especie más predominante ya en campo también. Y cómo se podían ver esos síntomas, pero que luego esta incidencia que veíamos en las plantas de ajo no se correspondía con una mayor gravedad de la podredumbre de los bulbos, ¿no? Que quizás sea lo curioso, ¿no?, de esta enfermedad. En otro trabajo reciente, realizado en este caso por los franceses, quisieron estudiar en profundidad, en detalle, el proceso de la infección, cómo entra este hongo en los dientes de ajo, ¿no? Y aquí se encontraron que el hongo entra directamente por las raíces, pero por la emergencia de las raíces, es decir, cuando se rompe esa epidermis para que emerjan las raíces, en esas heridas naturales, por ahí es donde entra el hongo. Es decir, que el hongo no tiene la capacidad para directamente entrar en las células sanas, sino necesita de heridas para poder penetrar. Con los resultados de estos últimos estudios se ha podido observar que en nuestro caso no tenemos un gran problema en campo de las plantas enfermas, infectadas, sino que lo que está ocurriendo es que desde el campo nos estamos llevando el inóculo latente que puede infectar, pero que son asintomáticas, ¿no?, que no muestran esos síntomas. Y que luego, cuando nos llevamos esos bulbos, los cosechamos y nos los llevamos al almacén, ¿cuáles son estas condiciones, ¿no?, favorables
para que se desarrolle la podredumbre, que es lo que luego nosotros vemos en el almacenamiento, ¿no? Cuando lo sacamos de las cámaras es cuando nos encontramos el problema, ¿no? Pero viene de todo este inóculo que ha estado y que no ha mostrado síntomas en campo, pero que está ese inóculo latente. Y que durante el almacenamiento es cuando se dan los síntomas. ¿Cuáles son esas condiciones favorables para el desarrollo de este patógeno? Pues en un experimento realizado en nuestro laboratorio se hicieron el crecimiento de este hongo de Fusarium proliferatum a diferentes temperaturas y se observó como sus condiciones más favorables son desde los 15 hasta los 35 grados. Este hongo es capaz de crecer, pero a 4 y a 40 grados este hongo no es capaz de crecer en condiciones in vitro de laboratorio. En cambio, nos encontramos en un estudio realizado y publicado el año pasado, ¿no? En este caso por unos investigadores italianos, como cuando almacenan esas cabezas de ajo a temperaturas frías, ¿no? De los -4 grados, pues después de 6 meses observan cómo ha aumentado esa incidencia y esa gravedad de la enfermedad a esas bajas temperaturas, ¿no? Y además relacionan también, además de la temperatura, otro factor muy importante para el desarrollo de los hongos, temperatura y humedad, ¿no? Pues estudian la humedad, la actividad del agua de los bulbos y observan que durante esas condiciones de almacenamiento se dan las condiciones favorables para poder desarrollarse el hongo y por ello que pueda producirse, ¿no? la podredumbre seca de los bulbos. Porque en todas estas actividades de agua se obtuvo que eran por encima de los 0,9 que es capaz de crecer este hongo, ¿no? O sea que se están dando la condición de esa humedad. ¿Cómo podemos manejar esta enfermedad? Pues una de las principales herramientas que siempre utilizamos para controlar las enfermedades es utilizar material resistente o altamente tolerante, ¿no? Para esa enfermedad. Esto en el cultivo del ajo es bastante complejo, ¿no? Porque las variedades van asociadas a cada IGP y muchas veces no podemos utilizar diferentes variedades porque son las que nos demandan, ¿no? La zona, ¿no? Pero sí que existe esa variabilidad en la susceptibilidad según los diferentes cultivares que se utilicen de ajo, ¿no? Como en los diferentes estudios han visto que se hicieron también en nuestro laboratorio, se comprobó que las variedades moradas eran más resistentes al progreso de estas enfermedades que otras variedades como pueden ser de ajo blanco, ¿no? o de ajo chino. En cuanto a las rotaciones, que es otra alternativa que debemos de manejar, ¿no? y que manejáis para cuando hacéis los alquileres o las compras, ¿no? de los terrenos, ¿qué ocurre con las rotaciones? Pues que estamos ante un hongo que es muy polífago, es decir, que es capaz de afectar a muchísimos cultivos. Y aquí, por ejemplo, os pongo, ¿no? un listado de los diferentes cultivos donde ha sido citado que afecta este hongo, como el Fusarium proliferatum, ¿no? Entonces, cuando hacemos esas rotaciones de cultivo, es muy importante conocer esta información, ¿no? De que no sucedan como cultivos alternativos y que se pueda desarrollar el patógeno sobre esos cultivos y que no estamos entonces reduciendo el inóculo de este hongo en el suelo, ¿no? Que es por lo que fundamentalmente hacemos las rotaciones, ¿no? Para reducir el inóculo en el suelo. ¿Sí? Por un año de barbecho o 2 reducíamos... Ahora te lo contesto. Bueno, aquí en otro estudio
se vio, que lo hicimos en el laboratorio también, como otras especies de Allium también son susceptibles, ¿vale? Como puede ser el ajo, la cebolla, la cebolleta, el puerro, ¿no? Otras aliáceas también pueden ser susceptibles a este patógeno. Y contestando un poco la pregunta que me estabas diciendo, ¿no? Pues uno de los objetivos de la tesis que estuve realizando fue conocer cuál era la supervivencia de este hongo en el suelo y además en los cultivos, en los restos de cultivo, perdonad, porque muchas veces el inóculo se queda sobre estos restos de cultivos que son luego los que hacen, ¿no? Que tengamos ahí ya el inóculo para que cuando dé las condiciones favorables se desarrolle la enfermedad, ¿no? Pues hicimos un ensayo en el que utilizamos dos materiales, en este caso sustratos, simulando el suelo, y residuos de ajo. El sustrato y los restos de cultivo fueron inoculados con el hongo, con Fusarium proliferatum. Durante 2 años tuvimos las muestras a las condiciones de Madrid, lo hicimos allí, ¿no? En los campos de prácticas que tiene la universidad, y cada 3 meses íbamos tomando esas muestras que habíamos puesto en superficie y habíamos enterrado también, para ver ese efecto que muchas veces enterrando los restos pueden también tener un efecto en esta reducción del inóculo, ¿no? Y haciendo luego el análisis microbiológico del conteo de las unidades formadoras de Fusarium, ¿no? De lo que crece el hongo, ¿no? En las placas. Pues los resultados fijaros que aquí están puestos los 4 diferentes factores, ¿no? Que estudiamos, que es suelo y restos de cultivo de ajo y enterrados y en superficie. Pues fijaros que en general al año se producía una drástica reducción ya de la población de Fusarium en el suelo, al año. Y ya a los 2 años nos encontrábamos que más del 95% de esa población de Fusarium había desaparecido. Es decir, que hay muchas ocasiones que se recomiendan rotaciones de 4 años, ¿no? Pues en nuestro caso, con esta especie y sobre restos de ajo, no es necesario irnos a rotaciones tan amplias, ¿no? Para controlar este patógeno, ¿vale? Que luego muchas veces hacen las rotaciones por otros patógenos, ¿no? Los nematodos, que también tenemos grandes problemas con ellos, ¿no? Y luego el otro factor que también se estudió fue en superficie y en enterrado. Pues se observó como que los residuos cuando estaban enterrados se producía esa reducción también del inóculo en mayor proporción que los que estaban en superficie. Es decir, que los que estaban como en superficie eran capaces de multiplicarse el inóculo. En cambio, los que estaban enterrados se reducía este inóculo, ¿no? Entonces, con este patógeno en concreto, sí que el enterrar los residuos de ajo sí que haría reducir esta población del hongo, ¿no? Para tener menos inóculo en la próxima campaña. Y en cuanto al control químico, también uno de los objetivos de la tesis fue estudiar el efecto de algunos fungicidas comerciales que están aquí, Dimetomorph más piragrostrobin, una mezcla de un fungicida comercial, en otro caso fluopyram más tebuconazol, y el último fungicida tebuconazol más trifloxystrobin. Pues estos fungicidas en condiciones in vitro, ¿vale? Del crecimiento, viendo cómo el hongo es capaz de crecer con estos fungicidas en placas de medios de cultivo y con temperatura controlada, pues se observó cómo el fungicida fluopyram más tebuconazol era capaz de reducir el crecimiento del hongo con muy poca concentración del fungicida, ¿no? Que aquí estamos diciendo con este dato es que la concentración efectiva para reducir al 70% del crecimiento del hongo, pues que con 1,3, en este caso está puesto como ppm, partes por millón, es capaz ya de reducir el hongo. En cambio, con los otros fungicidas debemos utilizar mayores concentraciones para reducir ese 70% del crecimiento del hongo, ¿no? Estos ensayos, estos fungicidas comerciales también se llevaron a campo. Se hicieron en el campo experimental
que tiene Copaman en Albacete, y estuvimos haciendo 2 aplicaciones foliares durante 2 años, en el 2014 y en el 2015. Y vimos el efecto luego de estos fungicidas sobre el peso, en el que no se observaba ninguna diferencia en peso según el fungicida, y sobre la incidencia y la gravedad de la podredumbre, que nos ocurrió lo mismo. No había ninguna diferencia en reducir la podredumbre con estos fungicidas, ¿vale? Estos resultados siempre hay que tomarlos con mucha cautela. ¿Por qué? Porque al final estamos evaluando estos fungicidas que fueron aplicados en campo, en 2 tratamientos, pero a largo plazo, ¿no? Cuando ya han pasado durante meses también condiciones de almacenamiento, ¿no? Entonces, estos fungicidas en muchas ocasiones no han sido quizá aplicados en la forma más correcta, ¿vale? Lo que quiero es marcar un poco la idea de que muchas veces escucho mucho de es que eso no funciona, y como no funciona, no han probado, yo ya... Cuidado, porque hay muchísimas variables, ¿no? que influyen en que eso haya funcionado o no haya funcionado, ¿vale? Entonces, a lo mejor estos fungicidas aplicados de otra forma, como por ejemplo ocurre en este otro estudio, que en este caso hicieron los italianos, pues en este caso, además de probar productos químicos, también probaron agentes de control biológico, es decir, microorganismos que nos estaban contando antes de Greenfield, ¿no? Greenfield, pues están autorizados en el cultivo de ajo, diferentes microorganismos que son beneficiosos y que se utilizan para controlar las enfermedades del ajo. Pues en este caso también realizaron los estudios en laboratorio, in vitro y in vivo, que en este caso no los llevaron a la formación de los bulbos, sino hicieron la evaluación sobre las plantas de ajo, ¿no? Y sí que vieron resultados positivos en la reducción de esta enfermedad con estos microorganismos y con estos productos químicos. Y como la importancia es saber el efecto sobre la podredumbre de los bulbos, sino no solo únicamente que nos da pistas, pero lo que a nosotros nos interesa que es que mis bulbos no estén podridos, no que estén las plantas más o menos afectadas, ¿no? Llevaron también este estudio a la evaluación de la podredumbre de los bulbos, ¿no? Y donde observaron que sí que el fungicida que tenía tebuconazol, algún microorganismo como Bacillus subtilis, que está autorizado para el cultivo del ajo, y las especies de Trichoderma, que también hay algunos productos que están autorizados en ajo, pues cómo redujeron estos síntomas visibles en los dientes de ajo, ¿vale? Porque algunos de los datos se tomaron simplemente tocando los bulbos de ajo, pero a mí esto no me da la suficiente confianza como para decir que ha sido más efectivo para la podredumbre seca, cuando en realidad no lo estoy viendo, cuando en realidad sé que hay muchas más patologías en los bulbos de ajo, ¿no? Pero sí que cuando lo hicieron este parámetro estudiado directamente sobre los dientes de ajo, donde fueron pelados y visualizando cada uno de los síntomas para poder discriminar que este síntoma era claramente de Fusarium proliferatum, pues sí que tuvieron estos resultados favorables, ¿no?, de reducción de la enfermedad. Y este tratamiento fue aplicado a la semilla, a los dientes de ajo, en la plantación, en pulverización antes de la siembra, durante la siembra. Y una de las últimas novedades que he podido ver es que también el ozono, que pues, habrán venido muchas empresas también a hablaros del ozono, ¿no?, de los beneficios del ozono, que igualmente hay muchas situaciones que están dando muy buenos resultados y en otras no tan buenos, ¿no? Pues aquí, en este caso concreto de los ajos, hicieron aplicaciones de ozono al aire directamente sobre dientes que habían sido inoculados con este hongo, con Fusarium proliferatum. Y observaron cómo, pues en este caso os indico aquí, ¿no?,
la concentración de ozono que aplicaron durante 4 días, pero fijaros, 20 horas al día. Yo no sé si esto, según esta ganancia, es rentable, ¿no? A los bulbos de ajo, bueno, no a los bulbos, ¿vale? Porque fueron más condiciones de laboratorio, ¿no? Sobre los dientes inoculados, cómo redujeron la enfermedad después de que estuvieron 2 semanas a 22 grados para que se desarrollase el hongo. Y además, una de las cosas, sobre todo lo que hacía mucho hincapié este artículo, es que sin reducir los parámetros aromáticos y funcionales del ajo, ¿no? Que no reduzca ese aroma o ese sabor, ¿no?, tan característico que es el ajo, ¿no? Entonces, en esta línea pues nos podemos encontrar futuros trabajos en los que vayan haciendo esos tratamientos para reducir la podredumbre. Entonces, ya para terminar y como conclusiones, pues resaltar la importancia que tiene el discriminar esos diferentes síntomas que muchas veces les llamamos todo fusarium y que en muchas ocasiones nos encontramos, pues lo que hemos estado hablando, ¿no? O que son otras alteraciones, o bien por plagas, o bien otras fisiopatías como la parálisis serosa o incluso las heridas, y que sobre esas heridas es donde se está desarrollando, ¿no?, este patógeno. Que esta podredumbre seca viene relacionada no únicamente en el almacén, sino que ya viene con un histórico de campo, ¿no?, que durante las fases de desarrollo de las plántulas en campo es donde ya estamos teniendo el problema, ¿no?, que muchas veces no vemos que estén infectadas y con síntomas, sino el problema es que son asintomáticas, pero nos estamos llevando el inóculo al almacén, y cuando se dan las condiciones favorables en el almacén es cuando nos están apareciendo esos síntomas, ¿no? Por eso la importancia de manejar el suelo, en el que hemos estado viendo, ¿no?, una publicación práctica, ¿no?, de cómo se reducía ese inóculo con el tiempo de Fusarium proliferatum, o enterrar los residuos para reducir, ¿no?, ese inóculo, y que los agentes de control biológico, y que es hacia donde vamos, Europa no lo marca así, ¿no?, cada vez están prohibiendo más fitosanitarios de síntesis, químicos, y vamos viendo que cada vez tenemos más agentes de control biológico para reducir las enfermedades, y que debemos de conocerlos muy bien, porque no podemos esperar que el efecto inmediato y curativo que tiene un fungicida muchas veces radica en que no se ha aplicado de la forma correcta. Estos microorganismos son preventivos, es decir, que antes de que aparezca el patógeno deben de estar instalados ya en las plantas, en este caso concreto de ajo, ¿no?, y que en muchas ocasiones pues habrá que ver si con la aplicación sobre los dientes de ajo es suficiente, o incluso nos tenemos que ir a hacer aplicaciones luego en las primeras fases de germinación antes de que pueda darse esa infección, ¿no?, en campo. Y muy importante, como hemos estado hablando, esas condiciones de almacenamiento, conocerlas, ¿no?, que todavía hay una gran desinformación de cuáles son esas condiciones favorables que hacen que nos encontremos con que luego, a los meses de haber estado almacenados esos bulbos, aparecen estas podredumbres sobre los mismos. Así que muchas gracias por vuestra presencia, que sí que habéis tenido un día largo, así que yo creo que nada, que si tenéis cualquier duda, y muchas gracias por estar aquí. Sí. Sí. ¿Las tricodermas y los nematodos son muy parecidos? ¿Un nematicida mataría las tricodermas o no? No debería. Es que si es un nematicida y es como de un modo de acción que es muy directo hacia los nemátodos, no debería de tener acción sobre una tricoderma, que es un hongo. Pero hay que saber exactamente la composición de ese nematicida, porque muchas veces no es únicamente el producto con ese modo de acción que va específico para el nemátodo, sino las otras ingredientes, ¿no?, que tienen el producto, y que sí que pueda tener un efecto. O sea,
O sea, luego, una vez instaladas las tricodermas, hacer la aplicación del nematicida, ¿no? Si tiene algún efecto, porque el modo de acción sea muy general, muy amplio, sí, puede tener un efecto. Depende también de cómo lo tengas instalado también esta tricoderma ya en tus raíces. Cómo llegue por contacto, en este caso ya si es directamente para las plantas. O sea, hay que ver ese modo de acción también del nematicida. No, en esta parte de... Esto no lo hemos realizado nosotros, lo han realizado el grupo de italianos, que fijaros, en el 2022, o sea que súper nuevo, ¿no? De estos primeros meses es cuando lo han publicado y sí que lo han hecho directamente luego también en campo, haciendo la aplicación de estos tratamientos sobre la siembra, cuando pulverizar los dientes de ajo, cuando están justamente en el momento de la siembra. Claro, yo creo que hay que trabajar en este tema porque no se conoce exactamente si llegan a ser efectivos o no, si es que a lo mejor la forma de aplicarlos no ha sido la correcta, o sea que al final son como muchos factores los que influyen, ¿no? Y luego los siguientes tratamientos que haces, en qué momento has aplicado el microorganismo, se ha instalado de una forma correcta o no, la temperatura, es que estamos hablando de microorganismos. Entonces, a lo mejor las temperaturas que se han dado justamente cuando se han hecho los tratamientos no han sido las más favorables para el desarrollo de los microorganismos, pero sí para el desarrollo del patógeno. Entonces, ese efecto de la temperatura es muy importante. Y eso, fíjate, cómo va cambiando de un año para otro. En la misma fecha, ¿no? Hace el mismo tiempo, ni muchas veces decimos este año ha sido muy, muy cálido o este año, al contrario, ha sido muy lluvioso, ¿no? Pues todos esos factores, cómo influyen, ¿no? Pues en la instalación de estos microorganismos, fundamentalmente donde mejores efectos se han visto de estos microorganismos es aplicaciones en suelo en las primeras fases. Muchas veces en el caso del ajo no tenemos esa fase de trasplante, ¿no? Que es hacer estos tratamientos en semillero, ahí es donde se han visto los mejores efectos, ¿no? En semillero, entonces cuando se hacen los trasplantes en campo, ya van instalados con el microorganismos, entonces todo ese hábitat está ocupado por el microorganismo beneficioso y le es más difícil ya, ¿no? Ya simplemente por competencia de espacio, ¿no? Ya tienen, aunque tienen otras muchas más modos de acción, ¿no? Estos microorganismos. Claro. Que ya se están trasplantando, en Olivar también se está poniendo mucho. Sí. Claro, ya lleva unos meses implantándose en ese cepillón. Eso es. De la fábrica y va directo a la tierra. Claro. Pues en este caso, en concreto en ajo, y por eso te digo que es que yo sé que al final lo que te dicen que va muy bien para el tomate, bueno, cuidado, pues no sabemos usar en el ajo porque ya se maneja de otra forma, ¿no? En este caso el tratamiento lo han hecho directamente sobre los dientes de ajo en la siembra. Y han tenido ya efectos beneficiosos para reducir la enfermedad. ¿Lo suficiente? Pues se reduce la enfermedad, pero como para dejarla a nivel cero, no. Se reduce entre un 10-15% dependiendo del producto que se haya utilizado. Pero al final esto es ir probando. Y si a lo mejor en la siembra no ha sido lo más beneficioso, pero sí que luego posteriormente. O sea, al final estamos ante un mundo tan nuevo como es el uso de los microorganismos que debemos ir trabajando en ello, ¿no? Poco a poco.